Gloria a Dios. Capítulo 5 del libro de Gálatas, del versículo 16 en delante. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Le adoramos. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. De antemano saludamos a aquellos que van a estar viendo esta predicación por las redes sociales. Les invitamos a venir a Cristo, aquellos que no lo han aceptado como su único y verdadero Salvador. Y en este día estaremos predicando con el tema el fruto del Espíritu. Gloria a Dios para siempre. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo leí esta lectura, porque déjame decirle, hermano, que yo desde hace mucho tiempo, ya que hace un poco de tiempo que soy cristiano, pero había leído, pero como nosotros sabemos que no lo sabemos todo, y cada día cuando leemos las Escrituras descubrimos algo, nos damos cuenta siempre de algo, hermano. Aunque las Escrituras las tuvimos allí y la hemos leído, hermano, muchas veces, algunas lecturas, y parece que unas cosas las hemos visto, otras no las hemos visto, otras nos han llamado la atención más que otras. Y aún yo me recuerdo en un tiempo que estuve pasando una situación, yo me recuerdo que yo en mi oración le decía al Señor: Señor, dame los frutos del Espíritu. Entonces, y así oraba yo. Y yo me recuerdo que Dios me llenó y me dio una paz tremenda, un gozo, me dio... Bueno, ahora puedo decir que el fruto del Espíritu, hermano, es un paquete. ¿Por qué le digo esto? Si nosotros lo vemos en el versículo 22, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Gálatas, en el versículo 22 del capítulo 25, le dice: más el fruto del Espíritu. Y comienza una lista allí. Y cualquiera de nosotros puede decir: bueno, porque está diciendo el fruto del Espíritu en singular, si veo varias palabras, varias cosas. Después de lo que es, dice, el fruto del Espíritu, que encabeza con lo que es el amor. Entonces, y estuve indagando yo algunas cosas, y estuve comparando algunos comentarios, y dice así, mire, vamos a estar leyendo un poco, le voy a pedir que ponga atención porque vamos a tener algunas lecturas bien específicas. Entonces,
Dice, frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado, lo que es el fruto. Cristo espera que sus seguidores lleven fruto. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 15. Aquí el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Para que lleve más fruto, dice. Oiga, hasta aquí dice también, no dice más frutos, ¿verdad? Sino que dice más fruto. Si usted lo ve detenidamente, 15:2, para que lleve más fruto. Entonces, en singular. Entonces dice, según el comentarista, dice que el apóstol Pablo, al exponer en su epístola a los Gálatas la temática de la libertad del cristiano y la naturaleza de su nueva vida, usa la expresión fruto del Espíritu en singular, en contraposición a las obras de la carne. Si nosotros ya vimos las obras de la carne, las mienta una por una, y dice las obras de la carne, gloria al Señor para siempre. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza la lista, y son muchas, hermanos. Pero como les dije, no se asuste, porque no vamos a estar hablando de esas cosas feas, ¿verdad?, que pasan en el ser humano, ¿verdad? Esas cosas que el ser humano practica cuando no tiene a Cristo. Y hermano, y lo único que trae lo único que nos deja son insabores en la vida. Cosas, hermanos, que practicamos antes de venir a Cristo, y que lo único que traían era aflicción a nuestra alma, a nuestro espíritu, hermanos, nos afligían. Nosotros decíamos como que nos gozábamos, ¿verdad? Como cuando íbamos a parrandear. Pues yo en eso decía que me gozaba. Y mire, hermano, me deshidrataba ya. Empezaba, miren, yo creo que no había llegado a la orquesta, yo ya estaba metido ahí. Es más, se iba a la orquesta y yo me quedaba todavía ahí, imagínense. Tenía eso metido hasta en los tuétanos, hermano. Sí, era así, hermano. La música me traía de cabeza a mí. Y de allí las otras consecuencias que nosotros vemos, ¿verdad? Por estar, porque no bailaba solo, ¿verdad? No parecía loco como algunos sí lo hacen, ¿verdad? Yo no, yo iba porque aquí allá. Esa era la razón, hermano. Esa era la razón, porque el hombre sin Cristo, hermano, lo único que piensa, como dice ahí, darle rienda suelta a las obras de la carne. Y empieza la lista, ¿me entienden? Y es lo que nosotros practicábamos. Decíamos que nos gozábamos, pero al final no nos gozábamos porque, mire, nos cansábamos. Yo salía, mire, no salía borracho, no salía, en una condición que no perdía el sentido de lo que hacía, pero, mire, salía hasta deshidratado de ahí. Parecía que me había echado la cerveza con los que tomaban. Porque también, ¿me entiende? Me deshidrataba físicamente y también me cansaba. Y la otra, ¿me entiende? El fútbol. Después de bailar el siguiente día, miren. Yo me recuerdo que a veces jugábamos a mediodía, a la hora del sol, hermano. Allá por Sonsonate hace un sol, hermano, y un calor tremendo a las 12 del día. Y a esa hora estaba sucediendo, y como era un portero, ¿verdad? Y mire, el caño del marco de la portería no me alcanzaba, hermano, para querer defenderme de los rayos del sol. Y de pelado, imagínense, hermano, que ni siquiera veía la pelota por donde pasaba. Pero eso decía yo que me divertía. Yo decía que me gozaba, ¿me entiendes? Pero al final, ¿me entiendes? Hacía el ridículo, porque cuando nos goleaban decían, no, hombre, que este portero me hace. Pues, hermano, se me había deshidratado toda la noche, ¿me entiendes? Y después de las bailas, a ver qué me había ido a hacer. Y así, hermano, sucesivamente. Esos son de lo que Pablo habla. Pero en esta ocasión dice que el fruto del Espíritu en singular, dice, en contraposición a las obras de la carne, lo que habla Gálatas, que ya leímos, dice, para el apóstol el fruto del Espíritu es como aplicando así el principio de que el árbol bueno produce fruto, buen fruto. El Espíritu Santo es la energía personal en el cristiano que activa su nueva vida, por la que puede producir el fruto multiforme. ¿Y por qué dicen fruto multiforme? Porque nosotros vemos que después de que dice el fruto del Espíritu, da una lista de algunas palabras que no creo que vamos a estar tocando mucho sobre eso, y vamos a estar enfocándonos primero de lo que es el fruto del Espíritu. Dice,
Es la energía personal en el cristiano que activa su nueva vida, por la que puede producir el fruto multiforme. Este fruto pone de manifiesto la abundancia de la savia que pone el Espíritu de Dios en la vida regenerada. La fe que arraiga firmemente la nueva planta en el terreno abonado y sembrado por la palabra, que permite ánimo en la vida. Que dice que permite ánimo en la vida. De Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, meditaba en esto. Tal vez alguien me puede decir también, ¿por qué dice los frutos del Espíritu? Porque dice, ¿por qué por medio de Jesucristo? Nosotros sabemos que el Espíritu es a la persona que Dios ha dejado encargada. Por eso Jesucristo dijo: yo todavía no he sido glorificado, y el Espíritu Santo no ha venido todavía, porque yo todavía no he sido glorificado. Así es que, pero cuando yo me vaya, les enviaré el Consolador. Y empieza a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Y él mismo dijo: el Espíritu Santo nos hablará lo que él quiere. Por es que en una conversación que teníamos con los hermanos un día de esto, hablábamos, ¿verdad?, de qué tremendo es la palabra del Señor, hermano. Cuando se habla de profecías, cuando se habla de las enseñanzas bíblicas en estos tiempos, hermano, y muchas personas no se sabe de dónde sacan unas enseñanzas que completamente, hermano, no tienen nada que ver con las escrituras bíblicas que nosotros tenemos. Y entonces, pero ellos las han creído así. ¿Quién los convenció para que creyeran que sí? Algo pasó en esas personas. Personas, hermanos, que nosotros las conocimos, que creían bien, como la Escritura así lo dice, y como evidencia, ¿verdad? Cuando nos juntamos algunos hermanos y empezamos a hablar de la palabra del Señor, y todo concuerda, gloria al Señor, nos edificamos nosotros y glorificamos a Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere cuando nosotros hablemos de un tema concerniente a Dios. Entonces, dice aquí que llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Veamos lo que dice Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu, vuelve a nombrar el fruto del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. O sea que los frutos, hermanos, nos permiten a nosotros andar como dignos de ser creyentes, de creer en nuestro Señor Jesucristo y servirle a Él, hermano. O sea que nosotros, para que andéis como digno, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mire, y yo estaba meditando, mire, y él vuelve a decir fruto. O sea que, como que es algo que yo no había notado, hermano. Yo le digo así sinceramente, pero ahora me he dado cuenta qué tremendas cosas, como les digo, siempre hay. Por eso la Biblia, hermano, siempre se hace interesante. Las escrituras, hermano, siempre son interesantes. Usted la lee, la puede leer, hermano, varias horas al día, todos los días, hermano, y siempre va a encontrar algo que usted no había entendido, algo que usted no había visto por alguna razón, hermano, o yo. Pero en determinado momento, por eso yo cuando hay lecturas, hermano, que aún no las he entendido, yo no me preocupo. Un día las voy a entender. Un día la voy a comprender, sea porque Dios me abra el entendimiento leyéndolas, o por medio de un siervo que Dios use. Dios va a usar siempre algún medio, hermano, para que nosotros conozcamos más de Él, sepamos más de Él y nos llenemos más de Él, para que Dios sea glorificado en nosotros. Alabado sea su nombre. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Miren qué tremendo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Algunos, hermanos, que cree o siente que no está creciendo en el conocimiento de Dios, preocúpese, hermano, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para conocerlo más a Él. No lo vamos a conocer en plenitud, como dice Pablo, no, porque vamos a entender parte. Pero hay partes, hermano, que las vamos a entender ya cuando estemos en un cuerpo glorificado, que estemos, ¿me entiende?,
en ese cuerpo en donde todo lo vamos a entender según como Dios nos quiso dar a entender, y en este tiempo lo vamos a entender en parte. Por eso hay cosas, hermanos, que todavía nosotros no podemos desenvolverlos en hablarlas o en enseñarlas como tiene que ser, porque aún a nosotros todavía nos falta que entenderlas. Pero a su tiempo Dios nos va a dar esa revelación por el Espíritu, para que nosotros entendamos y nos desenvolvamos mejor en el conocimiento de Dios y glorifiquemos a Cristo. Alabado sea su nombre. Dice Santiago 3:18, y el fruto del Espíritu, mire, y el fruto del Espíritu de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que el fruto del Espíritu, hermano, vamos a seguir leyendo porque hay más todavía que hablar sobre eso. Yo creo, ese concepto no lo hallé yo, pero lo que yo he entendido acerca de lo que he leído en cuanto a los comentarios y lo que yo he entendido en la palabra, que el fruto del Espíritu, hermano, es un paquete que el Espíritu desarrolla en nosotros como características, virtudes o cualidades para que nosotros glorifiquemos a Dios. Mire, dice el término, voy a tocar la palabra virtud porque tiene que ver, cuando hablamos de virtudes o cualidades, mire, dice el término virtud es esencialmente denota el conjunto de cualidades tales como la moralidad, la bondad, el valor que caracterizan a una persona o cosa por la cual adquiere renombre, excelencia o alabanza. En este caso, sería a un creyente nacido de nuevo que da frutos dignos de arrepentimiento. Ese es mi concepto, que yo lo escribí aquí para tener algo más. O sea, para mí ese es un paquete de cualidades o virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Porque hay creyentes, hermanos, que no han nacido de nuevo. Usted sabe que Nicodemo llegó a creer en Jesús, por eso fue que lo buscó de noche. Aunque lo buscó de noche, él creyó, él le dijo: Rabí, sabemos que nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, él creía, pero no había nacido de nuevo. Entonces, por eso Dios tuvo que hablarle del nuevo nacimiento. Entonces yo le he puesto, este es un paquete que el Espíritu Santo desarrolla en la persona que ha creído en Cristo y que ha nacido de nuevo. Si no, veamos las cualidades. Moisés, en determinado momento, el trabajo que él tenía se le hizo demasiado cansado, y aconsejado por su suegro, él le aconsejó que escogiera varones. Lo encontramos en el capítulo 18 de Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Dice: además le dijo: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Mire, son cualidades morales. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de familiares y centenas de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Miren qué importante que un juez, hermano, alguien que juzgue los casos que se dan en estos tiempos, ¿verdad?, sea una persona honesta, una persona que no sea avara, que no esté esperando, ¿me entiende?, como aquellos que estaban juzgando al apóstol Pablo. Dice que Félix en determinado momento seguido lo mandaba a llamar a Pablo, mirá, y para ver que Pablo le decía: mira, déjame ir, te voy a dar una lana. La Biblia lo dice, hermano, que él esperaba que Pablo le diera algo, ¿me entiende? Pero Pablo no tenía, hermano. Sabemos que lo único que tenía la palabra del Señor para regalarla, no para venderla. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, en esta ocasión, Moisés era aconsejado por su suegro Moisés, y así lo hizo, hermano.
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, hermano. ¿Cuántos habían en Israel? Miren, era una multitud, hermano. Y tenía que escoger algunos varones entre todo el pueblo. Dice, de virtud entre todo, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El libro de Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, hablando Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Imaginen, hermano, cómo tiene que ser una persona que ministra, hermano. Wow, qué tremendo. ¿Cómo tenían? Usted ha leído, vea cómo tenían que ser los sacerdotes, hermano. Sacerdotes que tenían un pequeño impedimento en su cuerpo, hermano, no podía ser sacerdote, aunque fuera el descendiente de la tribu de Leví, como ya sabemos, vea de dónde venían los sacerdotes. Todo hombre, hermano, entre la edad de 30 y 50 años que podía ser sacerdote en la tribu de Leví, que tuviera un pequeño defecto, hermano, no calificaba para ser sacerdote. Imaginen cómo nosotros, hermano, ¿por qué no son, hermano, por qué ahora en estos tiempos, quiénes somos nosotros delante de Dios? Nosotros ministramos delante de Dios, hermano. Ministramos delante de la presencia del Señor como esos siervos de la tribu de Leví, hermano, tenían el privilegio de ministrar delante de Dios y tenían que ser sin tacha, hermano. Tenían que ser perfectos. ¡Qué tremendo! Y ahora, ¿por qué, hermano? Ahora en el Nuevo Testamento, conforme al Evangelio, muchos hermanos creen que pueden hacer cualquier cosa y todavía seguir ministrando delante de la presencia del Señor. Es por eso que hay personas que no entienden, hermano, cómo una persona que vive de una manera conforme, podemos decir, tomar referencia conforme a los deseos de la carne, como lo que hemos leído, puede estar ministrando delante de la presencia del Señor. Lamentablemente yo encontraba un muchacho por allí, fuimos a comer con mi esposa el domingo y encontramos a un muchacho que me saludó, un hermano. El hermano se ve que ama a Dios, como yo, el Espíritu da testimonio, pero donde está, yo de esa persona nunca he oído nada bueno. Qué tremendo. Digo yo, ¿qué es esa gente, verdad? ¿Cómo todavía Dios les permite, hermano, hacer? Porque están haciendo el trabajo de Dios, hermano. Van a buscar las almas hasta la frontera, se van a meter y los traen hasta ilegales, hermano. Y se meten en problemas por tener a alguien en su iglesia. No sé cuál será el propósito. Eso sí, yo lo ignoro, ellos lo sabrán. ¿Con qué propósito lo hacen? ¿Cuál será su objetivo? Pero hacen el trabajo, hermano, que a veces nosotros no estamos haciendo, ir a buscar las almas. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que nosotros que decimos que estamos en la verdad y que practicamos la santidad y que predicamos la verdad, no hacemos lo que esas personas que nosotros por testimonio que oímos, hermano, lamentablemente no tenemos un buen concepto de esas personas. Y pues yo no le dije claramente al muchacho, ¿verdad? Pero le dije yo, ¿y a cuál iglesia vaya? Él me dijo, ¿verdad? Y le digo, ¿y te sientes bien allí? Y me dice, sí, y me habló, hermano, bien bonito del Señor. Y entonces, Señor, mira lo que vas a hacer con esta gente, porque creo que un día se van a dar cuenta quién es el que los ministra. ¿Me entiendes? Que si ellos verdaderamente leen las Escrituras, hermano, es que este es el espejo que nosotros tenemos, hermano. Este es el espejo que nosotros tenemos aún. Algunos dicen que nosotros no podemos juzgar. Sí, nosotros podemos juzgar, no podemos condenar, pero juzgar sí podemos, hermano, por la palabra de Dios. Juzgar sí podemos por las obras que los seres humanos
practican. Lo juzgamos por la palabra, no por nuestro propio criterio, por la palabra. La Biblia dice así, Dios dice así. Ahí estamos juzgando a las personas, hermano. Lo que no podemos es condenar a nadie, mandarlo al infierno. Eso solamente Dios en su soberanía. Y hay personas, hermano, y mire, estaba escuchando yo un testimonio tremendo también, hermano. Un testimonio de un hombre. ¿Sabe dónde llegó ese hombre? ¿A dónde lo llevó Dios? Y le dijo que iba a estar allí por un tiempo. Lo dijo bien claro. Donde los que supuestamente creen en Cristo, los judíos, hermanos, hacen holocaustos. Mire, el hombre empieza a contar, hermano, el testimonio, con qué es lo que todos hacen ellos y cómo doctrina, hermano. Dice que a él, fue maestro y de todo. Él conoció todo lo que practican allí. Pero en el determinado momento se salió de allí. Y cómo vino a Cristo, hermano, eso es otra historia. Mire qué tremenda. Pero cómo Dios permitió que conociera esos medios, esa doctrina, hermano. Y Dios le dijo que iba a estar ahí por un tiempo, pero que le iba a servir en otro lado. Y después empieza él a contar su testimonio, cómo fue transcurriendo su vida y cómo él llegó a los caminos del verdadero evangelio. Y él compara, después habla de lo que practican y dice, eso no es así, dice. Ahora que yo conozco la palabra, dice que yo conozco la verdad, ahora yo sé de lo que ellos practican. Y hermano, y así esta persona que me encontré, como le digo, está en esa iglesia y yo no sé si algún día esa persona si va a quedar allí o se va a salir un día, qué va a pasar, pero yo creí que no era necesario pues llegar a lo profundo, ¿verdad?, de lo que yo sabía. Y le digo, bueno. Y así lo dejamos. Pero hermano, la manera que hablaba ese muchacho, una persona que se ve que está entregada a Cristo, hermano. Entonces, ¿cómo Dios permite eso? Pero hermano, la palabra nos enseña por los frutos. Por eso dice Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Mas vosotros son linaje escogido, dice Pablo, real sacerdocio, nación santa. De eso hablábamos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo en toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Ahí es otra lista, hermano. Mire, hermano, si cuando vamos a ver de lo que son las virtudes o el fruto del Espíritu, vamos a encontrar una buena lista, hermano. Pero le digo, el fruto del Espíritu es un paquete que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros para que demos testimonio y glorifiquemos a Cristo. Dice, la virtud parece ser una energía, dice, esencial en el ejercicio de la fe. El adjetivo virtuosa que aparece en Proverbios 31:10, cuando habla la Biblia de la mujer virtuosa, ¿verdad? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Significa hacendosa, capaz y digna. O sea que el Espíritu, hermano, capacita en todas las áreas, que nos fortalece, nos anima, nos alegra, nos pasa. Mire, hermano, el trabajo del Espíritu Santo es un tremendo trabajo, hermano, que Él hace en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Ese es el fruto del Espíritu. Dice, el cristiano tiene el llamado a anunciar las virtudes de Cristo, no las propias. Mire, hermano, o sea que nosotros no hemos sido llamados para que usted y yo hablemos de nuestra capacidad o de nuestra calidad como cristianos. No, hermano, ese no es nuestro trabajo. El trabajo mío, hermano, no es ensalzarme a mí mismo, es glorificarme y darme, hermano, la calificación. Mire, hermano, usted tiene que ver en mí esto. Yo soy así, yo soy allá, hermano. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Esa es parte de la humildad, del fruto del Espíritu. Mire, que los demás nos califiquen a nosotros, hermano. Y nosotros, miren, como yo escuché, como en 2 ocasiones he escuchado a algunos que dijeron, yo soy humilde, hermano. Mire, ¿quién va a decir eso? Sí, hermano, así lo voy a decir, yo soy humilde. Hermano, nosotros no podemos hablar de nosotros
en esa misma manera, de esa manera. Nosotros, a quien tenemos, hermano, de quien tenemos que hablar las virtudes, hermano, que Él nos ha mostrado como nuestro Salvador, es de Cristo. Eso es lo que dice primera de Pedro 2:9, mire. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Las virtudes de quién? De Cristo, hermano. Miren que claro, yo creo que no hay discernimiento para entender estos versículos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Nosotros, a quien tenemos que engrandecer en esta tierra, hermano, es a Cristo. Con nuestra palabra, con nuestra manera de vivir. Cada vez que, hermano, que alguien vea un fruto del Espíritu en mí, yo estoy engrandeciendo a Cristo. Estoy hablando de las virtudes de Cristo. ¿De qué es capaz nuestro Señor Jesucristo? Por nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Esto es posible, dice, pues Cristo vive en el creyente y le ha dado el Espíritu Santo para que le imparta la capacidad de mostrarlas. En 1 Corintios 13:13, ahí lo encontramos. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos es el amor. Se enumeran las tres virtudes, fe, esperanza y amor. En Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor. O sea que nosotros no tenemos que andar diciendo, yo soy aquí, yo puedo aquí, hermano, ya Dios nos conoce. Ya, es más, yo digo y dice Dios, mentiroso. Señor, aleluya. Dios me oye que yo digo, hermano, mire, yo soy capaz de mentiroso. Si cualquier cosita está llorando. Cobarde. No estás haciendo lo que te he llamado a hacer. Ay, Padre. Gloria a Dios. Le adoramos y le bendecimos. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio. Dios conoce, hermano, nuestras obras, nuestra fe. Él sabe si yo tengo fe o no tengo fe. Él sabe si estoy dispuesto a servirle, hermano. O cuando yo digo, no, yo quisiera ir por allá, pero Dios sabe, hermano, si soy capaz o no soy capaz. Y tu paciencia. Qué tremendo. Esa palabra, hermano, no la vamos a estar tocando, pero esa palabra, hermano, es una palabra, hermano, que puede mucho en la vida del cristiano. Esperar con paciencia, hermano. Esperar que algo suceda, que algo cambie con paciencia, o soportar a otro con paciencia, a alguien de esas personas que no nos quieren, hermano, y que se proponen hacernos mal, hermano, y tenerle paciencia y perdonarlo y esperar en Dios y decirle, Señor, mira, que seas tú, no yo. Entonces Dios conoce, y que tus obras postreras son más que las primeras. Se mencionan 4 virtudes, y en Corintios, 2 Corintios 6:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Que somos ministros de Dios, somos ministros de Dios. Eso sí no nos avergonzamos de decir que somos ministros de Dios. Somos ministros de la palabra, ministramos la palabra. Todo aquel que ministra la palabra es ministro de Dios, hermano. Una cosa que sea pastor, ¿verdad? Pero ministros, todos los que ministramos delante de Dios, somos ministros de Dios, dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Miren. O sea que nos recomendamos en todo esto, que tenemos que pasar todas estas cosas. O sea que cuando nosotros decimos somos ministros, y como ministros vamos a pasar esto y esto, que lo vayamos a aguantar va a ser otra cosa. Pero que las vamos a pasar, hermano, Dios no nos va a pasar. Si es propósito de Dios, hermano, que nosotros crezcamos, porque el propósito de Dios no es que quedemos enanos, hermano. Todo aquel que no quiere pruebas nunca va a crecer. ¿De qué va a hablar?
va a hablar de nada, no va a tener de qué hablar, hermano. Solamente va a leer y leer y leer y leer, pero mire, esto lo viví yo, esto me pasó a mí, no lo va a poder decir. Porque en el momento que no pasó pruebas, no pasó dificultades, ¿verdad? No va a poder testificar de lo grande que es el Señor y que Dios lo ayudó y que lo puede ayudar a usted también. Ese es el testimonio, hermano, cuando nosotros hablamos, engrandecemos a Dios, que Dios hizo con nosotros y lo puede hacer con usted. Dios me salvó a mí, te puede salvar a ti. Dios me libró de la muerte, te puede librar a ti de la muerte. Dios me libró de la angustia, te puede librar a ti de la angustia. Me sanó y te puede sanar a ti también. Ese es el testimonio, hermano. De eso sí podemos hablar, de engrandecer el poder de Dios que obra y nos capacita, hermano, cada día. Alabado sea Cristo. Primera de Timoteo 6:11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Este es un banquete, hermano, que está dentro del fruto del Espíritu. Todo esto, hermano, es un banquete del fruto del Espíritu. Alabado sea Dios. Pues. Dice: partícipes de la naturaleza divina. Esto es lo que habla el apóstol Pedro en segundo de Pedro 1, del 13 al 9, hermano. Hay muchas listas, hermano, donde nos habla de las virtudes, del paquete que le digo yo, que es el paquete que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Y el Pedro en esta ocasión habla, dice, como tales cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mire, pues, o sea, nos han sido dadas por Dios, mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, por esas cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, hermanos, es que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Si nosotros no alcanzamos, hermanos, no podemos aspirar al cielo, hermano. Si nosotros todavía vivimos en las obras de la carne, hermano, ni siquiera soñemos que vamos a ir al cielo. Si no nos ocupamos en las cosas del Espíritu, hermano, ni soñemos que vamos a ir al cielo. Si nos ocupamos, si nuestro enfoque, hermano, son las cosas terrenales, hermano, y dejamos a un lado las cosas de Dios, déjeme decirle, lamentablemente, hermano, no aspiramos a ir al cielo. La Biblia lo dice. Este es el paquete que el Espíritu Santo nos entrega. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo así, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que para que por ella llegase a ser partícipe de la naturaleza divina. Habiendo huido de dice, permítame, igual nos ha dado, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, esas cosas, hermanos, nos han apartado, nos han hecho huir de la concupiscencia que hay en el mundo, de la corrupción. O sea, por eso nosotros estamos separados, hermanos. Por eso nosotros nos llamamos santos, porque hemos sido separados para Dios de este mundo. Dios nos ha apartado de este mundo, hermano, y dice, estos son mis hijos, los santificados a través de la sangre de Cristo. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Aquí ya no dice que es el Espíritu, sino que nosotros añadamos, hermano. Tenemos que añadir a lo que hemos creído. ¿Qué es lo que tenemos que añadir a la fe? Dice, vosotros también, estamos en el 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué es lo primero que Dios puso en nosotros? La fe. Pero allí nosotros tenemos que añadirle varias cosas. ¿Qué es? Virtud. Las virtudes son cualidades morales que ya dijimos, ¿verdad? Que el Espíritu desarrolla en nosotros para que seamos agradables delante de Dios. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. No nos podemos quedar ignorantes, hermano. Si usted es una persona que no lee la Biblia, se va a quedar ignorante porque no va a saber lo que Dios tiene para usted. Cuando llegue el momento de la necesidad, usted no va a saber ni cómo pedir, ni cómo
cómo llegar adelante de la presencia de Dios, pero que usted no sabe, no ha descubierto la manera, el secreto para llegar a Dios y que Dios responda a sus peticiones. Esa falta de conocimiento, esa falta de interés es lo que lo va a hacer para que usted no reciba de parte de Dios lo que Dios quiere darle, porque Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, cuando somos sus hijos. Y como seres humanos en esta tierra tenemos muchas necesidades, pero si nosotros no nos acercamos a Dios y vivimos delante de Dios de una manera indiferente, hermano, ahí nos vamos a estar. Aleluya. Dice: a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Mire qué tremendo. Primero estábamos en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. O sea, nosotros tenemos que añadirle, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, claro, ¿no? Pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque nosotros solos no podemos. Por eso Él es nuestro ayudador. ¿De cuánto el Espíritu Santo es el ayudador? ¿De cuánto el Espíritu Santo es el ayudador, el consolador? Hermano, mire, el Espíritu Santo es el que ha sido encomendado para que nos ayude. Que nos capacite, hermano, para que podamos sobrellevar estas cosas. Las cosas vienen difíciles, hermano. Las cosas vienen. Allá está, miren, en Ecuador está un hermano. Creo que varios lo conocen. Hermano Albornoz. En Ecuador, hermano, lo tienen en juicio ahí los homosexuales. Ya tiene un buen rato que está en ese caso y lo han venido así posponiendo, pero allí están, hermanos, esa gente, ¿me entienden? Porque esa gente no quiere que se hable de ellos, o sea, quieren que se les diga que está bien lo que hacen. Hermanos, miren, vamos a llegar a un tiempo, hermanos, que ya no, como le dije la última vez, no vamos a poder hablar de lo que la Biblia dice que hablemos, hermano. Y ahí es donde vamos a ser probados, hermano. Aquello que hablamos, que predicamos, hermano. Cuando Dios nos diga que hablemos de esas cosas, del homosexualismo, del adulterio, la fornicación, el aborto, hermano. Por eso está el pastor, dice: hermano, oren por mí para que Dios me saque de esto. Hay unos hermanos que me dicen: hermano, estamos con usted, dele para adelante. Pero apóyenme ahora, oren por mí. Necesito, miren. Dice que él tiene aquí actividades aquí en Estados Unidos en el tiempo que tiene que presentarse en Ecuador, porque él es chileno y en Ecuador es donde le han abierto el caso. Él va a andar ahí en Estados Unidos, hermano, predicando, y de repente tiene que ir a resolver esa situación y de vuelta tiene que regresar a Estados Unidos porque tiene una agenda llena, hermano, para seguir predicando. Y él cree que va a seguir, que va a regresar, ¿me entiendes? Miren qué tremendo, hermano. Va a haber momentos en que vamos a necesitar verdaderamente que el Espíritu Santo nos ayude, hermano, y nos dé la sabiduría. Pero nosotros sabemos que vamos a ser, no vamos a pasar la gran tribulación, pero vamos a ser perseguidos en parte, hermano. O sea, no nos van a... Miren, hermano, si en las redes sociales, hermano, no hay libertad para... Usted no puede hablar cualquier palabra ahí. Usted tiene que medirse allí, miren qué es lo que va a decir, porque no, miren... Le bajan el video, el YouTube le baja el video, o Facebook, se lo censuran, hermano, porque esas cosas usted no las puede hablar, no son permitidas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, hermano? Si eso es lo que abunda ahora en este tiempo, hermano, esos pecados inmorales, por lo cual fue destruida Sodoma y Gomorra. Eso, ahorita estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermano. ¿De qué vamos a hablar entonces nosotros? Mire, imagínense qué tremenda. Necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Capacitarnos, que Dios nos capacite. Dios, miren, hermano, nos dé esa paciencia y ese valor para que podamos hablar lo que Dios nos mande a hablar cuando hablamos de su palabra. No va a estar fácil, hermano, pero yo le digo, con la ayuda del Espíritu se puede. ¿Cuánto creen que con la ayuda del Espíritu se puede? Yo creo que sí vamos a poder si Dios nos ayuda, hermano. Dice: a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas, miren, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no poquito, hermano, tiene que estar en nosotros y abundante, miren, mucha paciencia, mucha bondad, mucha benignidad, mucho amor, mucha templanza, hermano, mucho de todo, hermano, menos mucha carne. Eso es lo que más abunda en este tiempo. Dios tenga misericordia de nosotros, porque cuando nosotros hablamos
traemos cosas, hermano. Gente anda más ocupada en las cosas de la carne que en las cosas de Dios, hermano. Lamentablemente así es. Para Dios no hay tiempo, hermano. Si me sobra un poquito de tiempo, se lo dedico a Dios, o voy a la iglesia, o hago esto, pero si no me queda tiempo, Señor, tú me conoces. Tú sabes que estoy ocupado, Señor. Wow, qué tremendo. ¿A dónde vamos a poner esa cara, hermano? Y Dios, que es amoroso, mire, Él está esperando, hermano. Desde que nos convertimos, le prometimos un montón de cosas a Dios, y Dios todavía, mire, Él sí nos muestra la paciencia, mire, hermano, que Él es paciente para... Mire, no nos ha consumido por su misericordia, hermano. Por su misericordia, y la Biblia no hemos sido consumidos, no porque, mire, que el pueblo nos mire, hermano, que nosotros tenemos más privilegios que el pueblo de Israel. Mire, si al pueblo de Israel Dios lo iba a fulminar, hermano, déjame, le dijo a Moisés, que acabe con este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Mire, hermano, el pueblo de Israel Dios lo quería consumir por rebelde, pero por Moisés no lo hizo. Y nosotros, hermano, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios, hermano? O para sentirnos, ¿me entiende?, que tenemos derecho a hacer lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parezca. Antes, hermano, cuando estábamos hablando de la carne, sí, nosotros podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos y nadie gobernaba sobre nosotros. La carne gobernaba. La carne nos decía, hace esto y no hacíamos. La carne gobernaba sobre nosotros, pero ahora ya no, hermano. Tenemos que entender, hermano, que ya ahora ya no seguimos los designios de la carne. Ahora somos diferentes. Ahora tenemos que practicar el fruto del Espíritu, el paquete, digamos. Ahora yo voy a decir, Señor, dame ese paquete del Espíritu. Aleluya. Porque allí va a ir todo, hermano. Allí va el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, hermano. Todo. Si así lo creemos, si no lo creemos también, ahí nos vamos a quedar esperando. Porque para recibir hay que creer. ¿Cuánto creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? Que para recibir hay que creer. ¿Qué dijo Jesús? El que busca, halla. El que toca, se le abre, y el que pide, se le da. La cosa es que nosotros, como dice el apóstol, hermano, nosotros pedimos, pero pedimos mal. Pedimos, dice, para nuestros deleites, hermano. Miren qué tremendo. Para nuestros deleites pedimos, hermano. No pedimos para que Dios se glorifique y ganar más almas, hermano. No, nosotros pedimos para nosotros. Me gustaba en ese testimonio que estoy escuchando cuando el hermano dice que cuando él se metía en ayuno, que la necesidad apremiaba, se metía en ayuno y le pedía a Dios. Dice que él necesitaba un lotecito, dice, porque él vivía en una carpita de carpa que el viento le llevaba, dice. Pero dice que cuando empezó a pedir, dice que el Señor le dice, perdona. Porque él no había perdonado a sus hermanos, porque sus hermanos lo desechaban por ser cristianos. Entonces él había agarrado odio y raíces de amargura contra ellos. Pero cuando él confesó perdonarlos, hermanos, las cosas cambiaron. Y él lo que pidió, lo que estaba pidiendo, dice, yo estaba pidiendo que Dios me diera un lotecito para hacer mi casa. Pero cuando él me dio a entender que yo tenía que perdonar a mis hermanos y que tenía que pedir por ellos para ser salvo, dice, Señor, que se espere mi lote, ahora yo te pido que lo salves. Mire, hermano, la prioridad que él decidió tener y pedir, necesitando él dónde vivir. Dijo, no, la prioridad es que mis hermanos se salven. Y así lo hizo. Ya cuando los hermanos fueron salvos, dice, entonces, ahora, Señor, ahora dame mi lote. Dice que nosotros tenemos que tener prioridades. Pero como dice el apóstol, nosotros no sabemos ni cómo pedir, hermano. Imagínense que vamos a saber cómo agradar a Dios. Si no sabemos cómo pedir, hermano, mucho menos vamos a saber cómo agradar a Dios. Es por eso que hay veces hacemos lo que hacemos, hermano. Y los que nos miran dicen, bueno, ¿y
por qué anda por allá? Si ahorita es hora de culto. ¿Y qué anda haciendo por allá si ahorita hay actividad en la iglesia? ¿Qué sucede entonces? ¿A qué le estamos dando prioridad? ¿Es que verdaderamente valorizamos las cosas de Dios o no las valorizamos? Una de dos. O somos indiferentes con las cosas de Dios, o verdaderamente deseamos que Dios haga su voluntad en nosotros y hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Alabado sea Dios para siempre. Por eso el apóstol Pablo habla de todas esas cosas. Y miren, y él se atreve a decir, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea que cuando nosotros no tenemos estas cosas, hermano, nosotros somos unos ociosos. ¿Qué es ser ocioso? No está haciendo nada, hermano. Si yo soy ocioso es porque no estoy haciendo nada. Y el apóstol dice eso. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ¿por qué estamos ociosos? Porque estas cosas no están en nosotros. No hay otra razón, hermano. No hay otra razón. El Pedro lo dice bien claro. Si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si estas cosas no están en nosotros, hermano, quiere decir que Dios nos está diciendo que somos ociosos, no estamos haciendo nada. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista. Dice, pero el que no tiene, hablamos de que el que tiene estas cosas no lo dejarán estar ociosos, ¿verdad? No dejarán ni sin fruto en cuanto al conocimiento, pero el que no tiene estas cosas, el que no las tiene, tiene la vista muy corta, es ciego, mire, hermano. O sea que aquel que está ocioso, que no tiene estas cosas, es un ciego, hermano. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se olvidó que Dios perdonó sus pecados, hermano, y que lo llevó para ser salvo. O sea, eso es lo que el apóstol Pedro dice, no lo digo yo. Qué tremendo, hermano. Mire, si hablamos de la virtud de la mujer virtuosa, lo que habla en Proverbios 31, esta mujer, hermano, abundaba en virtudes. Por eso que la Biblia la llama la mujer virtuosa. Esta mujer se preocupaba, mire, esta mujer era ama de casa. Parece que atendía negocios, porque si empezamos a leer, dice así, mire, mujer virtuosa, ¿quién la dirá? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. O sea que hay abundancia porque ella se preocupa. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida al marido. Busca lana y vino. Y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, era hasta trabajador. Trabajaba en una maquila, hermano. Era ama de casa. Trabajaba en costura, imaginen, con sus manos. Dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. O sea, se preocupaba por traer el alimento a su casa. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Mira, tenía criadas, hermano, pero ella se encargaba hasta de darle comida a las criadas, imagínense. En vez de que las criadas la atendieran a ella atendía a las criadas. Miren qué virtuosa. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de su mano. Era hasta granjera, hermano, también. Era ama de casa, era costurera, era granjera, hermano. Dice más, ciñe de fuerzas sus lomos
y esfuerza sus brazos, o sea que está siempre presta a hacer lo que tiene que hacer. Ve que van bien sus negocios, o sea, hasta negociando, hermano. Su lámpara no se apaga de noche, o sea, me imagino que en la noche estaba haciendo cuentas de lo bien que le había ido en el día, ¿verdad? O sea que estaba siempre con la lámpara encendida. Dice, su lámpara no se apaga de noche. O sea que estaba, en el día trabajaba y en la noche, mire, contaba lo que había recogido de ganancias. Hacía de todo esta mujer, hermano, era una mujer virtuosa. Aplica su mano al uso y sus manos a la recatajilla también, hermano. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menester. Era dadivosa también, hermano. Le alcanzaba hasta para darle al que no tenía. Le abundaba, hermano, porque estaba siempre ocupada. Tenía muchas virtudes. Mire, hermano, qué tremendo. Ama de casa. Hilaba y luego costuraba lo que hilaba. Y luego de noche, ¿me entiende? No descansaba, estaba contando, estaba atendiendo, se levantaba a darle comida hasta sus criados. Dice que sembraba el huerto, hermano. Tenía esta granja, imagínense. Qué virtudes que tenía esta mujer, hermano. No tiene ese temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa. Antes yo pienso que ya en el otoño andaban buscando la vestidura para sus hijos y para su esposa para no aguantar el frío en el invierno. Ya cuando llegaba el invierno ya le sacaba el traje a la esposa, mira, aquí está para que no aguante frío en el trabajo. Y a los niños más para que no aguante frío en la escuela, porque nos saquen a jugar a la nieve, no se congelan. Estaba atenta de todo, hermano, no se descuidaba ninguna área. Tenía muchas virtudes. Dice, mire, no tiene temor, dice, ella se hace tapices, mire, hasta tapicera era, hermano, de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. O sea, no es este el esposo de la hermana Julana, que wow, qué tremenda hermana. Este es el esposo, mire qué bonito lo tiene, bien planchadito, bien limpiecito, hasta lo peina, mire qué bonito lo peina, el peinado que le ha hecho ahora. No, esa mujer se preocupa por su morir. Mire sus hijos, bien planchaditos, chiquitos, miren, bien planchaditos andan. Bien bonitos los niños. Wow, esa mujer se preocupaba por todo, hermano. Qué tremendas virtudes. Dice, su marido es conocido, dice, y luego dice, hace telas y vende. Miren, wow, hermano, cuántos oficios tenía esta mujer, miren. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. O sea, ella no se preocupaba, hermano. Ella sabía que tenía lo necesario y lo suficiente. Si venía días buenos o venían días malos, ella estaba segura, confiando en Dios, hermano. Así hay cristianos que confían en Dios, hermano. Está seguro, mire, sabiendo que tiene un Dios que le va a proveer. Sabiendo un Dios que se va a preocupar por nuestras necesidades. No tiene que buscar por su propia cuenta, hermano, abandonando las cosas de Dios y ocupándose en lo que no tiene que ocuparse. Sabe que Dios le va a proveer si se ocupa de sus negocios, hermano. Eso es el cristiano, como esa mujer virtuosa, ya sea hombre o mujer en estos tiempos. Podríamos llamarle hombre virtuoso también, que está atento a su hogar, hermano, y se preocupa por su casa. Marido y mujer, hermano, wow, tremendo los dos, mire, atentos a la palabra del Señor, haciendo el trabajo de Dios. Y cuando sea, hermano, de prepararse, confiados, hermano, esperando en Dios, que Dios tiene la solución a todo lo que llegue, hermano. Wow, qué tremendo. Ese es el fruto del Espíritu, hermano, esas virtudes. Y por eso Jesucristo hablaba de lo que era el fruto. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablamos del Espíritu. El Espíritu, hermano, es el que tenemos usted y yo, el que se encarga de nosotros. Es por eso que nosotros estamos confiados, hermano. Porque el Espíritu vive y produce esos frutos en nosotros. Qué tremendo, hermano, estar confiando en Dios. Entonces, Jesucristo hablando metafóricamente de lo que son los frutos del Espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que creer, hermano, que lo que Dios prometió lo va a cumplir en nosotros.
Allá nosotros, hermanos, si no creemos y nos descuidamos de lo que es la palabra del Señor y nos ocupamos de otra cosa. Miren lo que dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Miren, o sea, cuando dicen los frutos que produce Cristo, el mismo Espíritu, hermano. Porque el Señor es el Espíritu. O sea, ellos trabajan en unidad, hermano. Hablando, miren, como, así como los frutos, así como es Dios. Los tres, hermanos, unidos en un mismo sentir. El Padre está de acuerdo con lo que el Hijo enseñó y el Espíritu Santo da testimonio de lo que Cristo habló. No hay variedad, hermano, no hay variación en lo que Cristo dijo y en lo que la palabra nos enseña conforme a lo que los apóstoles escribieron de acuerdo al Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea, donde está Dios hay libertad, hermano. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Estamos llevando fruto para Dios, hermano? Pregunta, ¿estamos llevando fruto para Dios? Si no se manifiestan en nosotros los frutos del Espíritu, hermano, mucho menos vamos a estar dando fruto para Dios. Eso es consecuente, hermano. Aquel que no tiene los frutos del Espíritu, hermano, no puede estar dando fruto para Dios. Está dando fruto para la carne. Se manifiestan las obras de la carne, hermano. Porque son notorias las obras del Espíritu. Nos preocupamos por las cosas de Dios. Tratamos de estar en las cosas de Dios. Anhelamos las cosas de Dios. Pero lo último que dejamos, hermano. ¿Cómo es que anhelamos ir al cielo? ¿Cómo que anhelamos, hermano, irnos en el rapto? Si no estamos dando frutos, con los frutos del Espíritu, claro. Porque Dios me es testigo de cómo os amo, dice, todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, y llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pónganse de pie, hermano, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Le adoramos y le bendecimos, hermano. Estamos dando frutos. Tenemos los frutos del Espíritu. Anhelamos los frutos del Espíritu para poder dar frutos para Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Amantísimo Padre que estás en gloria y gracias te doy por esta palabra que nos has regalado en esta hora, Dios mío. Mira, Señor, hemos hablado de lo que tú has puesto en mi boca y en mi corazón, Señor. Dios mío, que este pueblo que escucha esta palabra la reciba con gozo, Dios mío, y la ponga por obra. Te damos gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hermano pastor, con nosotros.